señores, la Constitución tiene múltiples interpretaciones y tenemos que intentar hacer una redacción técnica que sea lo más clara posible. Si me preguntan a mí, ¿había una necesidad del pueblo de que se abocara a conocer una reforma constitucional? Yo no entiendo que había una necesidad del pueblo. De regreso con su programa Enterados, Wilkin Amador, Albanel y Familia, hoy con Maribel Reyes, abogada especialista en asuntos constitucionales. Ya entramos en la recta final de la reforma. Ya el lunes sigue el procedimiento, pero con lecturas ya definitivas. Buenos días, Maribel. Muy buenos días, Alba. Un placer estar aquí, acompañarlo y que hablemos un poquito de reforma constitucional. No sabemos con qué se come eso mucho y más la gente que vive, bueno, la gente sí sabe, la gente le da seguimiento a los temas. Eso. Mira, uno no lo cree, pero las personas están más enteradas de lo que uno cree sobre las reformas que se están llevando, no solamente la reforma constitucional, que tal vez podría ser una de las más técnicas, pero también la reforma fiscal, la reforma laboral. O sea, cuando tú sales en la calle, todo el mundo te habla de reformas. Así es, así es. Bueno, de hecho, yo corro de madrugada en un parque y recuerdo que al otro día de anunciar la reforma fiscal, todo el mundo iba corriendo, nada más hablando de la reforma, que te quitaron el anticipo, que ahora van a subir el IPI, entonces ya tú sabes. Las compras por internet. Sí. Pero yo imagino que eso le sube la presión a uno, ¿verdad, Wilkin? Corriendo y pensando en reforma, no, hombre, no. Maribel, ¿qué falta ahora para completar el proceso de reforma constitucional? Ya vimos la semana pasada 2 días de secciones de la Asamblea Nacional Revisora, donde se conocieron los 10 artículos y transitorios. ¿Qué viene ahora? ¿Qué esperamos el lunes? Bueno, como vimos la semana pasada, unas sesiones de trabajo muy completa donde se logró la totalidad de la modificación de los artículos propuestos, que eran 10 más los transitorios, que en un momento no se sabían cuántos transitorios podían ser. También vimos incluso que se intentaron colocar tal vez transitorios que no habían sido discutidos en la comisión bicameral o con la clase política que hace vida en ambas cámaras, el cual quedó eliminado. Y bueno, ¿qué nos toca el lunes? Pues el lunes tenemos la Asamblea Nacional Revisora nuevamente, con la solemnidad que conlleva, sobre todo porque va a conocer la segunda lectura de este proyecto de modificación a la Constitución. Hay que leerlo todo de nuevo. Sí, no solamente que hay que leerlo todo de nuevo, que si como trabajaron las comisiones, o sea, la comisión de redacción y estilo, y posiblemente pueda que lo que se aprobó tenga algunos ligeros cambios para hacer algo que, si bien es cierto, yo compartía, eran observaciones que hacía un legislador, creo que el señor, creo que de la Romana o Higüey, sé que del Este, el señor Cedeño, donde él decía, señores, la Constitución tiene múltiples interpretaciones y tenemos que intentar hacer una redacción técnica que sea lo más clara posible. Y yo creo que eso es algo de lo que yo he abogado que existe en el Congreso, que exista un equipo técnico con técnica legislativa, que cuando salgan los proyectos de ley, cuando salgan las reformas que se hagan, pues queden los más claras posible. Y un especialista en sintaxis, morfosintaxis del español incluso. Sí, porque el español es de los idiomas que tiene más complicado y más formas de interpretación. Sí. Entonces, cuando ese equipo técnico haga ese trabajo, le dé a los tribunales la menos posibilidad de interpretación. Y lo digo porque, por mi experiencia trabajando en el Tribunal Constitucional, aun cuando tú dices, pues tomamos la Constitución y yo leo que dice tal cosa, tú tienes otros 13 jueces, o bueno, en mi caso, nosotros teníamos 12 jueces más que decían, es que estamos interpretando otra cosa. Y tú decías, pero es que para mí está claro. No, pues no está claro. Sí. Entonces, debería de ser lo más clara posible. Entonces, eso es lo que va a pasar el lunes. O sea, hay un informe incluso que se ha tenido acceso a él, es que el informe preliminar de donde se dice estos fueron los artículos modificados, estos fueron los artículos aprobados y la posible redacción que va a tener, que es lo que está trabajando la comisión de estilo. ¿Y esa comisión de estilo puede buscar asesoría externa? Sí, claro, claro. Imagino que la tendrán. Que tiene un equipo técnico, sobre todo porque como tú dices, solamente con los senadores, si tú tienes 32... Hay gente analfabeta. Sí, pero tú dices, pero yo me imagino que yo siempre he dicho. Pero hay gente que no soltó el celular nunca en las sesiones. Yo siempre he dicho que la Asamblea Nacional Revisora ni cuenta se dio de lo que pasó. Nada más levantaban la cosita cuando la placa del sitio. Hay muchísimos riferos.
No, porrifero no. Hay de todo. El Congreso de nosotros es muy multifacético. Es plural, pero es la sociedad. Pero es un reflejo de la sociedad. Sí, exacto. Por eso mismo. Y nuestra sociedad es multifacética. Está bastante débil en materia de sintaxis para redactar la Constitución. No, pero yo lo que creo es que la grandeza de un líder, de una persona que haga vida pública, no es solamente serlo, sino buscarse un equipo que posiblemente ese equipo nadie lo conoce, nadie sabe quién es, pero hay muchísima gente preparada en este país. O sea, hay muchísimas personas que tienen especialidades incluso fuera de este país en técnica legislativa, en preparación constitucional, en preparación electoral, que son temas electorales que también se están tocando en la reforma. Entonces, creo que va a salir lo mejor posible, sobre todo porque es un mínimo de artículos tan pequeño que no se toma tal vez lo desgastante que hubiese sido reformar la Constitución de forma integral o tocar artículos neurálgicos que sí podrían tener como mucho tema. Por ejemplo, el artículo de derecho a la vida, imagino que eso sería un proceso reformarlo si se quisiese, porque tendría mucho trabajo, muchas interpretaciones. Entonces, al final son pocos temas. Al final los transitorios vimos que cuando tú dices, son transitorios que vienen de la otra Constitución, o sea, aplicándole, por ejemplo, un transitorio diciendo que no se va a realizar un referéndum aprobatorio para esta Constitución. Luego un transitorio gemelo del transitorio del expresidente Danilo Medina. Pero si querían no lo tocaban, o cuando se hacen las reformas los transitorios se eliminan. Eso es lo que quiero saber. Los transitorios anteriores se eliminan porque eran para esa Constitución. Por eso vimos que de esta... Tienen vida hasta que tenga vida esa Constitución. Exacto, por eso vimos que... Entonces, si no pasaban el transitorio gemelo, activábamos a Danilo. Entonces, pero yo no lo veía mal activar a Danilo. Ni yo tampoco. Yo no lo veía mal. Yo tampoco. Pero la Constitución había... Para que haga mejor estas elecciones que vienen. Pero la Constitución ya pero, de por sí yo no lo veía mal. Le prohibía que se podía presentar, aunque pusieran el transitorio. No te vamos a meter en política a ti, pero no, gracias. Yo no lo veía mal, porque la base de sustentación del danilismo y el leonelismo es la misma. Ellos lo que se iban a debatir entre ellos. Entre ellos. Tranquilo ahí. Y se iban a seguir succionando la Fuerza del Pueblo, el PLD. Entre ellos. Pero bien, esta reforma es importante partiendo del análisis de la Fuerza del Pueblo, por ejemplo, que ha repetido de que eran innecesarias, que al pueblo ni le va ni le viene. Exacto. Y también, ¿qué cosas podríamos decir? Bueno, me cambia un poco la institucionalidad de lo que está pasando ahora. Mira, yo creo que no es cuestión de la clase política decir si la reforma era importante o no. Yo lo que creo es que la propia Constitución te dice si hay una necesidad de reforma. Pero esa necesidad de reforma no es de la clase política, es del pueblo. O sea, es de la mayoría del pueblo, de los ciudadanos, que somos los que le damos ese poder para que lo ejerzan un grupo pequeñito de actores políticos. Entonces, si me preguntan a mí, ¿había una necesidad del pueblo de que se abocara a conocer una reforma constitucional? Yo no entiendo que había una necesidad del pueblo. Que hemos abogado por un Ministerio Público Independiente, ya tenemos un Ministerio Público Independiente. Ahora, ¿qué cambia? Que bueno, que vamos a tener un procurador que no viene por un decreto, que al final es una legalidad de origen, o sea, ya no viene por el presidente directamente, sino a propuesta del mismo presidente al Consejo Nacional de la Magistratura, presidido por el presidente de la República, en el cual el presidente tiene 2 votos, porque tiene... En este caso, pudiera en las elecciones que vienen quedar en minoría igual. Lo que pasa es que cuando vemos la estructura del Consejo Nacional de la Magistratura, nunca se ha logrado que el presidente, quien presida el Consejo, tenga la minoría. No, Leonel no tuvo mayoría. Sí, no tuvo mayoría en el Consejo. No tuvo mayoría en el Consejo, ¿no? Cuando en el 96. En el 96. Leonel, el PRD tenía la mayoría en el Congreso. Exacto. Sí. ¿Tú entiendes? Y no tenía tampoco el juez de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, lo que pasa es que el juez de la Suprema Corte de Justicia es independiente y se supone que no es parte de ninguna clase política. No, pero después Leonel nombró el de él. Nombró el de él. Ahí llegó Mariano Germán. Bueno, tampoco. No, porque el Mariano Germán... no, ¿verdad? Fue en el 2008. Me refiero a ya más para acá,
Vamos para acá. Él se encargó de dejarlo de él, pero no vamos a entrar ahí. No, hizo su trabajo en el 2012. Pero los jueces que integran el Consejo Nacional de la Magistratura, tiene que quedarnos claro que no son parte del sistema político, claro. O sea, son jueces independientes, tanto quien funge como secretario, en este caso, quien lo ha hecho en la última convocatoria, que fue la magistrada Nancy Salcedo y Luis Henry Morina, son jueces independientes, son parte del Poder Judicial y no son parte de la clase política. Pero puede política. perfectamente un partido ganar la presidencia y perder el Congreso. Sí, totalmente. Y ojalá que eso sea lo que se vea en la realidad, porque esa es la forma de hacer contrapoder. O sea, se supone que debe de haber un equilibrio uno quisiera del poder pedir eso, político. Uno quisiera pedir eso, pero es complicado. Bueno, no es tan fácil. De hecho, fíjense lo que pasó en los ayuntamientos. Hubo que hacer un pacto de caballeros prácticamente para que hubiera gobernabilidad en los ayuntamientos, porque el pleito era tan grande entre los regidores y el administrativo que no se hacía nada, no se aprobaba nada, no salía nada. Entonces, y hubo que hacer el 2 y 2 y los pactos por la gobernabilidad municipal. No es que no tenga nada, por lo menos que haya un equilibrio, lo que debemos aspirar. Que, por ejemplo, reformas como la constitucional no sea un clavo pasado, porque el partido de gobierno tiene casi la totalidad casi que absoluta, tú sabes. Pero sí que hay un contrapeso, que me hagan falta 50 de esto para yo poder pasar esto, pero tengo 100, por ejemplo. ¿Entiendes? El tema del Procurador General de la República. Eso iba a decir, te preguntaba, ¿algo cambia la institucionalidad? No era una necesidad que el Procurador General de la República dejara de ser escogido por el presidente directamente, aunque ahora lo proponga el mismo presidente al Consejo de la Magistratura. Eso no era importante, eso no era necesario. ¿Cómo usted lo ve? Mira, para mí lo importante de un Procurador General de la República es la preparación que tenga esa persona. Jean Alain era muy preparado. Espérese, la preparación que tenga esa persona y sobre todo los valores morales y cívicos y su Jean Alain era muy preparado. Su compromiso con la institucionalidad bueno, y ya con la el compromiso yo no sé. Porque se supone, pero era muy preparado. Tenía gente muy preparada. Lo que pasa es que preparación, o sea, no es solamente el currículum, o sea, la preparación de un ser humano debe de ser integral. Y esa preparación integral no solamente te la da el hecho de que tú tengas tal vez 4 o 3 maestrías, incluso fuera del país. Esa preparación te la dan esos valores morales y ese compromiso con el Estado social y democrático de derecho de la República Dominicana. Bueno, pero tenemos que tratar de trabajar para que las personas que vayan a los cargos públicos, independientemente de sea un cargo político, un ministerio, una procuraduría o jueces del Poder Judicial, cuando hagan su labor, la hagan porque creen en eso, no porque se lo dio un decreto, porque se lo haya dado una designación. Jean Alain no lo disfrutaba, déjame decirle como dice Altagracia Salazar, Jean Alain disfrutaba de todas esas cualidades que tú estás planteando. Todas. No te estoy pidiendo que entre en esa consideración, soy yo que lo estoy diciendo. Todas esas cualidades la tenía. No sé si la va a perder cuando el juez decida, no lo sé, pero la tenía. La tenía Radamés Jiménez cuando lo nombró. No, Radamés la tiene. Cuando lo nombró Leonel. Lo nombró Leonel, ¿verdad? Su secretario general de su partido. Domínguez Brito. Lo tiene. Domínguez Brito, que amigo de nosotros. Y un hombre serio. Descargó a Leonel con una nota de prensa. De manera irresponsable. Con una nota de prensa, todos lo recordamos. Cuando lo sometió Guillermo Moreno. Con una nota de prensa. Ni siquiera tuvo la corteza de motivar una decisión. Una resolución. Y archivó el expediente. ¿Es el procurador que queremos, independiente? No estoy hablando de usted, porque usted nos está dando una visión, ¿verdad? Institucional, moderada, como debe ser. Eso lo estoy diciendo yo, Por eso yo no quiero esos procuradores supuestamente independientes de Leonel y Danilo. Yo prefiero que lo designe el Consejo de la Magistratura y cuando el presidente esté en minoría haya posibilidad de cuestionarlo. Pero aunque el presidente no esté en minoría, tenemos la posibilidad de cuestionarlo porque yo tengo la posibilidad de mandar una objeción a ese candidato. Ahora bien, a doña Miriam Germán. No como lo hizo Jean Alain contra doña Miriam. No como lo hizo, porque el problema de Jean Alain contra doña Miriam no fue lo que él presentó.
fue cómo lo presentó, que lo presentó forma. fuera de plazo y en el lugar equivocado. Debió mandar, si él tenía eso, Debió investigarla antes. debió mandar a alguien que la objete. Pública. No, él lo único que debió hacer fue que le faltó inteligencia ahí. Todas las cualidades que tú mencionaste ahorita, pero ahí le faltó inteligencia. Lo único que debió hacer fue, en el plazo correspondiente, Pero él tenía a Bolívar mandar a Sánchez cualquier... orientándolo. óyeme, en el plazo correspondiente, él pudo haber Un hombre mandado... inteligente. Óyeme, él en el plazo correspondiente de ese proceso, él pudo mandar a cualquier ciudadano de a pie a objetarla, con eso que él mandó, y era suficiente. Pero lo hizo, quiso lucírsela. Ahí. Pero es Quiso lucírsela no ahí. solamente eso, es que en el Consejo Nacional de la Magistratura, cuando se presenta una objeción para cualquier candidato, no solamente esa objeción la conoce el Consejo, sino que ese candidato tiene que tener la garantía, por la garantía de un debido proceso que se está conociendo en el Consejo, de saber que lo están objetando. Y lo que sí se vio en el Consejo es que doña Miriam se entera que la están objetando en vivo, en público, y dice, uy, yo no sabía esto. Entonces, La sorprendieron. Ahí volvemos al tema. O sea, fuera de plazo, él no tenía derecho a hacerlo ahí. No tenía derecho a hacerlo ahí, sobre todo sin el conocimiento del objetado. Exacto, o sea, usted tenía que decirle, mire, que sepa que no llegó ahora, estamos fuera de plazo, pero aún así yo la voy a presentar por lo menos para que tuviera algo, o sea. Pero bueno, yo lo que creo es que vuelvo y le digo, señores, una persona, y lo vemos con doña Miriam, o sea, doña Miriam está nombrada por un decreto. Doña Miriam ha hecho un trabajo no se le bueno. puede cuestionar la independencia que ha tenido en su actuación en el Ministerio Público, ni se puede cuestionar su capacidad, o sea, la forma de hacerlo, de traerle, incluso de darle esa dignidad y respeto, como que habíamos un poco perdido con el Ministerio Público. Pero ese es un reto que se ha trazado el mismo presidente, el propio presidente, incluso de cara a gente dentro de su partido que quería esa posición. Claro, así es. Y debe de ser el reto de cualquier presidente. Dile a Leonel y dile a Danilo. Por eso se está impulsando lo estamos diciendo aquí públicamente. El Ministerio de Justicia, por eso se impulsa el Ministerio de Justicia. Bueno, dile ¿y cómo queda la propuesta del Ministerio de Justicia ahora en esta Constitución? ¿Abre la posibilidad? ¿Le quita prerrogativas administrativas al Procurador General? Sí, porque como vimos, la política criminal, el diseño de la política criminal del Estado siempre va a estar a cargo del Poder Ejecutivo. Y otra prerrogativa que le quitan al Ministerio Público es que el Ministerio Público hasta el momento era el encargado de llevar todo el sistema penitenciario de la República Dominicana. Gloria a Dios, qué bueno. Le eliminan el sistema penitenciario de la República Dominicana. A mí lo que no me gusta es los 2 años. Y queda, a mí tampoco, y queda por parte del Poder Ejecutivo. Respecto a los 2 años, ¿qué procede? ¿Una evaluación? Indica la Constitución. No dice que procede evaluación. La ley dice decidirá. que esa persona puede ser ratificada. Lo otro es que trae una reserva de ley, que con esa reserva de ley, pues veremos qué va a haber ahí. No, porque me imagino que va a haber una reforma también de la ley del Ministerio Público. Tiene que haber una reforma, una adecuación a la ley del Ministerio Público, una adecuación a la ley que crea el Consejo Nacional de la Magistratura, a los reglamentos del Consejo Nacional de la Magistratura. Si pasa como la ley que había que adecuar, que después de 14 años todavía seguimos no hemos hecho nada. Seguimos esperando. Entonces, tiene una reserva de ley para el tema del el Ministerio de Justicia y el abogado administrativo del Estado. O sea, el Congreso... Esa parte yo no la entendí. Abogado administrativo del Estado. Ya existían los abogados del Estado. Ya existían los abogados del Estado. No, porque teníamos un procurador general administrativo, que era el representante del Estado, pero en este caso, la cabeza del Estado, más que nada, del Poder Ejecutivo, ante todas las demandas que se tienen en el Tribunal Superior Administrativo. Dígase, las demandas del ciudadano contra el Estado, contra cualquier institución. O sea, ahí vemos todas las demandas, por ejemplo, de una persona jurídica contra aduana por un procedimiento de que no le entregan a tiempo, contra la DGI, contra los partidos políticos, de todo, los cuartos, de todo. Entonces, eso llega ahí. Lo tenemos ahí en el Superior Administrativo. Había una concentración de esa labor que la hacían desde el Ministerio Público. Ahora con un Ministerio Público independiente y sale una persona aparte, una dependencia del Poder Ejecutivo. Tú ves que hay cambios importantes para la institucionalidad. Miren, yo lo que creo es que esta reforma ha sido menos traumática de lo que nosotros creíamos. O sea, pero ¿y cómo va a ser traumática? Ya tenemos... Dime, ¿cómo va a ser traumática si es 160 contra 40? 176. Contra 40. Maribel, muchas gracias por estas orientaciones. Rosa está haciendo señas.
Ella no me quiere. No, pero este programa hay que llevarlo como hasta las 11. Sí. No, es que ahora ustedes van a tener... Le quitamos media hora a Fran Camilo. Ahora ustedes van a tener un plato fuerte. Vamos a hablar de otra reforma, la cual todos tenemos interés también. Tú vas a escuchar, cómo te afecta. Dejamos a Maribel ahí.